Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Alisa Maldonado, soy de la carrera de fisioterapia del grupo número 1. El día de hoy vamos a hablar acerca de la pelvis, su funcionamiento, su estructura ósea, muscular y sus ligamentos. En este caso podemos saber que la función principal de la pelvis es el soportar el peso corporal, la locomoción y sobre todo el proteger órganos vitales para nuestro organismo. En este caso tenemos la pelvis masculina. Este hueso se divide en tres partes, que es el ilion, el isquion y el pubis. El ilion es la parte más grande. Encontramos en su cara anterior, podemos encontrar la fosa ilíaca, encontramos el borde interior, encontramos la espina ilíaca anterosuperior e inferior. Por la mitad de labios ambos encontramos la línea intermedia. Y todo esto conforma la cresta ilíaca. Por su parte posterior podemos encontrar el labio externo, encontramos la espina ilíaca posterior superior e inferior, y aquí encontramos tres líneas, que son las líneas glúteas, la anterior, la posterior y la inferior. Luego tenemos el isquio. El isquion tiene cuatro partes, que estas cuatro partes se dividen en el cuerpo del isquion. Encontramos por la parte interna, encontramos la espina ciática, la tuberosidad isquiática, encontramos la rama inferior del isquion. Entre estas dos encontramos la rama isquiopubiana. Luego vamos al pubis. En el pubis encontramos en esta parte, encontramos la rama inferior del pubis, encontramos el cuerpo del pubis, encontramos la rama superior del pubis. Por delante encontramos el borde, el tubérculo del pubis, y aquí encontramos una línea o línea llamada terminal. Esta línea está formada por tres, que es la cresta del pubis, la cresta pectínea y la línea arqueada. La unión de varias pubis encontramos la sínfisis del pubis. Por este lado encontramos que la unión de los tres huesos forman el acetábulo. El acetábulo se va a articular con la cabeza del fémur. Y por la parte posterior encontramos las sacras y las coxigias. Estas ayudan a la formación de la pelvis. Encontramos que tienen una forma cóncava y encontramos 5 vértebras sacras y 4 coxigias. Aquí tenemos una pelvis femenina. La pelvis femenina, igual que el masculino, está dividido el hueso coxal en tres partes, que es el ilion, el isquion y el pubis. En el ilion encontramos en su cara anterior, encontramos la fosa del ilion, el cuerpo del ilion, la cresta ilíaca, que está formada por el labio interno, la línea intermedia y el labio externo. Tenemos la espina ilíaca anterosuperior e inferior. Y por la parte posterior encontramos la espina ilíaca posterior superior e inferior. Tenemos tres líneas, la línea glútea posterior, línea glútea anterior e inferior. Luego vamos con el isquio. El isquio, tenemos el cuerpo del isquio, tenemos una espina ciática por dentro, tenemos una tuberosidad isquiática y tenemos la rama inferior del isquio. Luego tenemos que la unión de la rama del isquio y la rama del pubis encontramos la rama isquiopubiana. Luego tenemos la rama inferior del pubis, el cuerpo del pubis y la rama superior del pubis. Tenemos el agujero obturador. Por esta parte encontramos la línea terminal. Esta línea terminal está formada por la cresta del pubis, la cresta pectínea y la línea arqueada. Por este lado encontramos el acetábulo, que es la unión de los tres huesos, y este acetábulo es donde se va a articular la cabeza del fémur. Luego tenemos el coxis, el hueso sacro. En este tenemos que es cóncavo, tenemos 5 sacros y 4 coxigios. Y la unión de ambas pubis se crea la sínfisis del pubis. A continuación tenemos la musculatura que forma la cama pélvica, en este caso que es de la mujer, que tenemos en el plano superficial e interno. En el superficial tenemos los músculos de la abertura vaginal y de la abertura anal. Entre estos encontramos el músculo transverso superficial del periné, en donde se origina en la rama isquiática.
en la rama isquiática y se inserta en el cuerpo perineal, es decir, viene desde acá y se inserta en el cuerpo perineal. La función de este es estabilizar el centro del perineo y sostiene estructuras genitales externas. Luego tenemos el músculo bulbo cavernoso. El bulbo cavernoso se origina en el cuerpo perineal, es decir, aquí, y se inserta en el cuerpo del clítoris y los bulbos vestibulares, que es de este lado de aquí. Luego la función de este es el que comprime el bulbo del vestíbulo para ayudar a facilitar la erección del clítoris. Luego tenemos el músculo isquiocavernoso. Este se origina en la rama isquiopubiana y se inserta en el cuerpo del clítoris, es que va por aquí. La función de este es comprimir los pilares del clítoris y mantener la erección del clítoris. Luego en los planos profundos tenemos los músculos transversos profundos del perineo. En este caso los vamos a ver por acá. Los músculos transversos se originan en la rama isquiopubiana, es desde aquí, desde la rama isquiopubiana, y se inserta en el cuerpo perineal. La función de este es sostener la uretra y la vagina, esta parte. De ahí tenemos el esfínter externo de la uretra, que este tiene la origen y la inserción alrededor de la uretra, es decir, que es este. La función de este es controlar voluntariamente la micción. También tenemos el esfínter externo de la vagina, que es considerado parte del transverso profundo. Ya. Tenemos el esfínter externo de la vagina. Ocasionalmente está considerado parte del transverso profundo, pero se origina en el cuerpo perineal y se inserta alrededor de la vagina. La función de esta es estrechar el canal vaginal. Luego tenemos el diafragma pélvico que es interno, el que va a soportar las vísceras. En esto tenemos el músculo pubococcígeo, que son parte de los elevadores del ano. Este se origina en la cara posterior del pubis, aquí, y se inserta en el coxis en el ligamento anococcígeo, es decir, que está por dentro. Esta tiene la función de sostener las vísceras pélvicas para cerrar el conducto vaginal y el anal. Luego tenemos el músculo puborectal. Este se origina en la cara posterior del pubis y se inserta en el lazo alrededor del canal anal. La función de este es formar el ángulo anorrectal para ayudar a la continencia fecal. Luego tenemos el músculo iliococcígeo. Este iliococcígeo se origina en el arco tendinoso del elevador del ano, es decir, por acá adentro, y se inserta en el coxis y el ligamento anococcígeo. La función de este es elevar y sostener el suelo pélvico. Luego tenemos el músculo coccígeo. En este músculo se origina en la espina isquiática, es decir, por acá adentro, y se inserta en los bordes laterales del sacro y del coxis. La función de esta es forzar el diafragma pélvico para estabilizar el coxis. Ya. En la pelvis encontramos también músculos que ayudan a la rotación externa de la cadera. En estos tenemos el músculo obturador interno. Este se origina en la cara interna de la membrana obturatriz, en el borde óseo del foramen obturador, pasa por debajo de la espina ciática y se conecta a la cara lateral del trocánter mayor del fémur. Luego tenemos también al músculo piramidal. Este músculo piramidal, como ya lo dije, ayuda a la rotación externa y se origina en la cara anterior del sacro, entre los forámenes del sacro 2 y 4, en la parte del borde de la escotadura ciática mayor. Y este pasa por debajo de la espina ciática y se inserta en el borde superior del trocánter mayor del fémur. El músculo iliococcígeo. Este tiene origen en el arco tendinoso del elevador del ano y de la espina ciática. Y su inserción es en el ligamento anococcígeo y coxis. La función de este es elevar la pelvis. Luego tenemos el músculo coccígeo. Este músculo se origina en la espina ciática y se inserta en los bordes laterales del sacro y del coxis, que se encuentra aquí. La función de este es reforzar el suelo pélvico y estabilizar el coxis. Luego tenemos dos músculos importantes, pero que se insertan en el trocánter mayor. Estos son los siguientes. Tenemos el obturador interno. El origen del obturador interno es en la cara interna de entre la membrana obturatriz y en el borde óseo del foramen obturador, y se inserta en la cara medial del trocánter mayor del fémur. Luego tenemos el músculo piramidal.
Este también, como les dije, ayuda a la rotación externa de la cadera y se encuentra en la cara anterior del sacro, de la segunda a la cuarta, y se inserta en el borde superior del trocánter mayor. Entre los ligamentos que encontramos en la pelvis femenina encontramos el ligamento sacroespinoso. Este se origina en la cara anterior del sacro y del coxis y se inserta en la espina ciática. Este forma el agujero ciático mayor. Luego tenemos el ligamento sacrotuberoso. Este se origina en la cara posterior del sacro y del coxis y se inserta en la tuberosidad isquiática. Este forma el agujero ciático menor. Luego tenemos el ligamento anocoxígeo. Este se origina en el esfínter externo del ano y se inserta en el coxis. La función de este es la inserción de fibras para los músculos elevadores del ano y estabiliza el canal anal. Luego tenemos el ligamento pubovesical, que se encuentra por dentro, que se origina en el cuello de la vejiga y se inserta en la cara posterior del pubis. Este tiene como función sostener la vejiga urinaria en posición y participar en la continencia urinaria. Luego tenemos el ligamento transverso cervical. Este ligamento se origina en la fascia del músculo obturador interno y la pared lateral de la pelvis, y la inserción de este es en el cuello uterino y la parte superior de la vagina. La función de este es fijar el útero lateralmente y soportar principalmente el útero y la cervix. Para terminar, tenemos que saber que es muy importante la parte ósea, muscular y la ligamental, ya que nos ayuda a proteger varios órganos vitales en la pelvis femenina, como es el útero, que en el útero encontramos las trompas de falopio, encontramos los óvulos, encontramos el cuello, la vagina y este se va a ubicar en la pelvis. Y también tenemos la vejiga, que nos va a ayudar en donde va a salir todo lo que son desechos líquidos. Gracias. Los ligamentos del suelo pélvico masculino. Encontramos el ligamento sacroespinoso. Este se origina en la cara anterior del sacro y del coxis y se inserta en la espina ciática. Este forma el agujero ciático mayor. Y luego tenemos el ligamento sacrotuberoso. El sacrotuberoso se origina en la cara posterior del sacro y del coxis y se inserta en la tuberosidad isquiática. Forman el agujero ciático menor. Luego tenemos el ligamento anocoxígeo. Este ligamento se origina en el borde posterior del esfínter anal externo y se inserta en el vértice anal, que es aquí. Y este tiene como función la inserción para fibras del músculo elevador del ano. Luego tenemos el ligamento pubouretral. Este se origina en el cuello vesical y la uretra prostática y se inserta en la cara posterior del pubis. Este tiene como función el sostener la vejiga y la uretra membranosa. Luego tenemos el ligamento transverso del perineo. Este tiene la ubicación entre ambas ramas isquiopubianas que forman la fascia perineal profunda. La función de este es sostener la uretra membranosa y estabilizar el centro tendinoso del perineo. Cabe en cuenta que todos estos músculos, ligamentos y parte ósea ayudan a proteger la vejiga en hombres y la uretra. Listo, entonces como último tenemos la palpación de los canales. En caso del hombre tenemos solo canal anal y vamos a poder ingresar el dedo y colocar el dedo en el canal y poder sentir las fibras musculares en su parte interna. En cambio en las mujeres tenemos la parte vaginal, en donde podemos ingresar, y en este caso podemos tocar el útero. Y por adelante tenemos la uretra, en donde se va a guiar a la vejiga, y analmente podemos también ingresar el dedo y tocar sus fibras musculares en la parte interna. Gracias.